¿Por qué están fragmentadas las organizaciones del exilio? ¿Estamos verdaderamente unidos? ¿Qué ha fallado para que Cuba siga sufriendo bajo una dictadura durante más de 66 años? ¿Qué vía sería la correcta para acabar de conseguir la libertad del pueblo cubano? ¿La vía pacífica o la vía violenta? Solamente una persona puede contestar a estas interrogantes, vivido el tiempo suficiente para comprender los cambios complejos que han sucedido dentro del exilio cubano. Alguien que, para asombro de muchos, logró transitar de la lucha violenta contra el castrismo a un activismo pacífico y con esos medios logró cosas sorprendentes. Sin embargo, una de sus grandes proezas fue acercar hasta costas cubanas una flotilla de barcos pidiendo libertad. Estoy a punto de entrevistar a ese hombre y su nombre es Ramón Saúl Sánchez, un hombre que ha dedicado toda su vida por la libertad de Cuba. Tú has sido como un náufrago. Llegaste aquí muy temprano, eras prácticamente un niño, viniste con toda esa visión de Peter Pan, dejaste a tus padres, a tu mamá, la dejaste atrás. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha sucedido en todo este tiempo que has estado viviendo en el exilio? Bueno, difícil la pregunta, contestarla rápidamente, porque realmente uno siempre tiene diversas experiencias buenas y diversas experiencias malas, ¿no? Haber conocido esta tierra, las virtudes de este pueblo, yo creo que ha sido una de las cosas buenas que me ha pasado a mí en la vida. Soñar que un día mi país aprende a tener el respeto que le tienen a los derechos de los ciudadanos de este país, ha sido una lección que ojalá que nos sirva a nosotros para el futuro, manteniendo nuestra idiosincrasia, nuestra independencia, nuestra soberanía. Eso no tiene nada que ver con eso, sino aprender de las virtudes de otras naciones, de otros pueblos. Yo creo que le hace bien a cualquier país, especialmente al desterrado, que uno llega a conocer algo nuevo y no sabe con qué se va a encontrar y cuánta gente en el mundo emigra y llegan a un lugar donde tienen que seguir batallando hasta el final y no encuentran nada positivo o pocas cosas positivas. Yo creo que aquí hemos encontrado el calor humano y una serie de cosas que han sido de generosidad para nosotros los cubanos. En la parte negativa, desgraciadamente, la política exterior de los Estados Unidos ha visto a bien prolongar la permanencia, ayudar a prolongar la permanencia de esta dictadura en el poder. Y esto es algo que mucha gente no quiere oír y por supuesto los políticos de Washington no lo quieren escuchar. Pero desgraciadamente han hecho todo lo posible por aguantarnos, por amarrarnos las manos a los cubanos, para que no podamos sufrir. Y cuando, por un lado, en Cuba, una dictadura feroz se apodera del país, de un imperio como Rusia, entonces lo protege, China, y por otro lado tienes a un gobierno poderoso como Estados Unidos, haciendo cuanto puede para impedir que se hagan cosas efectivas en contra de esa dictadura. Es muy difícil ser libre. Y por eso llevamos 65 años aspirando a ser, luchando. Hay no sé qué cantidad de muertos en el camino, cuántos presos, cuántas personas se han muerto soñando con ver a Cuba libre, y todavía no lo somos.
y todavía escuchamos que cuando se habla de la debacle que está pasando en Cuba, cuando se habla de los abusos de los derechos humanos, de los jóvenes que asesinan, de los viejos que mueren soñando ver por última vez a su patria libre, a veces lo que escuchamos de los políticos es: estamos monitoreando de cerca lo que está pasando. No violemos los derechos humanos, estamos preocupados por lo que pasa. Y yo creo que eso es, desgraciadamente, una posición muy cómoda, porque el enemigo del pueblo de Cuba es también el enemigo de este país. El que quiere, el que sueña destruir los valores democráticos de esta nación. Y en alguna forma lo ha herido. Quizás no mortalmente, esperemos que no, pero lo ha herido. Y ha contribuido también a la debacle que hay en América Latina, en muchos lugares. No es que nosotros también no hayamos ayudado, ¿no? Quiero decir, la gente libre, y inclusive los Estados Unidos también, que se ha despreocupado de sus amigos de la región. Muchas veces lo ha abandonado. Hay un presidente que no sabe ni los nombres de los países o de los presidentes de los países de América Latina, etc. Así que esas son cosas negativas que debía superar el país, que ojalá que lo haga, ¿no? Pero en términos general, el desterrado de siempre, yo creo que un corazón recibiendo golpes y recibiendo emociones positivas también. ¿Qué hemos hecho mal como exilio para que eso se quede tanto tiempo? Y no haber conseguido ese impacto internacional, esa conquista internacional para enfrentar al régimen. Mira, ningún país es libre a través de una ley extranjera, a través de un partido político extranjero o a través de un presidente extranjero. Pobrecitos del país que cifre su esperanza en la libertad en cualquiera de sus factores. José María Heredia decía: si un pueblo sus duras cadenas no se atreve a romper con sus manos, puede el pueblo cambiar de tirano, pero nunca ser libre. Y un poco que nosotros hemos confiado en que los políticos de afuera nos van a ayudar, inclusive para muchos nos van a liberar. Y eso ha sido un error craso para nosotros. Porque los políticos de Estados Unidos defienden los intereses de los Estados Unidos, lógicamente. Y a veces no concuerdan, digamos, necesariamente con los de nosotros. Si no, no hubiera sucedido un pacto Kennedy-Khrushchev. Si no hubieran pactos secretos con otras potencias, etc., inclusive con el propio régimen de Cuba, para, digamos, devolver a la esclavitud los que salen huyendo de ella, no nos perseguirían. No hubiera un decreto presidencial como hay en contra de nosotros, porque no hagamos la flotilla que lo firman todos los años, todos los presidentes, todos. Tanto los demócratas como los republicanos. Sin excepción, sin excepción, hasta el día de hoy, hasta que tenemos el poder, y también lo firmó el próximo que viene cuando fue presidente. O sea, todos. Nada más que es una flotilla completamente simbólica, es decir, es un viaje pacífico. Simbólico y pacífico. Sí. Entonces, algo creo que no hemos hecho totalmente bien, y la primera cosa es que no nos hemos dado nuestro lugar como ciudadanos de una nación soberana que está defendiendo su integridad, su aspiración, su proyecto de nación, su aspiración como conjunto, ¿no? A ser libre. No somos la apéndice de otra nación, no somos la apéndice de otro presidente de otro partido, no somos eso. Nuestra historia está llena de ejemplos de gente que dieron su vida por meternos por la cabeza eso. Y hay muchas personas que no han aprendido esa lección. ¿Crees que hay un factor
de liderazgo entre nosotros que nos ha debilitado. Por ejemplo, yo escuché decir a una persona que una de las cosas que motiva a los Estados Unidos a actuar de esa manera es porque no ve dentro de nosotros, es decir, dentro de los movimientos, incluso dentro o fuera de Cuba, un líder, un grupo lo suficientemente fuerte como para estabilizar y controlar el país en el caso o en el escenario de que desaparezcan los Castro del poder. El caudillismo tampoco fue. Quizás si ese ha sido uno de los grandes males históricos nuestros que nos han colocado en esta situación en que estamos. Y en la situación en que se nos hace difícil cuestionar una visión de nación para luchar, porque cada uno de nosotros somos un líder. Y bueno, quizás si sea el tiempo de sentirnos cada uno de nosotros como un ciudadano de conciencia, como parte de una nación que necesita de todos los brazos y de todas las ideas, de todas las voluntades. Yo creo que eso sí nos ayudaría mucho, ¿no? Es también difícil navegar en estas aguas. Cuando tú tienes, como dije anteriormente, una dictadura férrea en el poder, imperios que allá la apoyan, como el chino, el ruso, Venezuela, no sé, Irán, y por otro lado alguien que te está aguantando las manos. Entonces estás en el Coliseo hasta el cuello, enterrado en la arena, con todo el mundo en las gradas. Todos los leones rodeándote, y cuando le tiras una mordida a un león te dicen que pelees limpio, porque si no eres un abusador, ¿no? Y eso nos ha pasado un poco a los cubanos. Y también el régimen de Cuba no ha tenido escrúpulos en usar todo lo que ha podido de recursos de la nación para proyectar una imagen que es falsa de una revolución progresista, qué sé yo, antiimperialista. Todo eso es mentira. O sea, yo no sé, pero en Cuba no caben más imperios. Anda buscando que los Estados Unidos levanten el embargo para ver cómo le vende el resto de lo que queda de Cuba a los Estados Unidos. Bueno, ahora están a espaldas de Raúl Castro, están negociando la venta de hoteles a espaldas de Raúl Castro. Sí, sí. Pero hay varios negocios que se están haciendo simplemente para hacer concesiones de los hoteles, para quitarse de arriba las multimillonarias deudas que han acumulado tras bambalinas. Efectivamente. Entonces, ha sido difícil el escenario donde los cubanos tenemos que luchar. Que a veces yo veo que suceden cosas en Cuba de violaciones de derechos humanos que si sucedieran en otros países, o cuando sucede en otros países, todo el mundo reacciona. Todo el mundo se pone la mano a la cabeza. El cubano, está bien, lo hizo la revolución. Y eso es la propaganda que se han gastado. Y claro, eso va decayendo. También tenemos que hablar de eso, ¿no? La dictadura se ha ido desgastando ella misma. Aparte de la lucha que hemos hecho dentro y fuera de Cuba para desgastarla, para que termine esa cosa tan horrible que le ha pasado a los cubanos. Pero ha sido una jornada cuesta arriba. Hay una visión dentro de Cuba y yo la entiendo, ¿no? Porque hace 19 años que me fui de Cuba, entonces comprendo el hecho de que nosotros no conocemos la democracia, no entendemos los mecanismos de la democracia y que cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente. Pero bueno, hay una visión dentro de Cuba de que nosotros, el exilio, no está unido. Entonces mi pregunta hacia ti es, ¿estamos fraccionados? El exilio, es decir, las organizaciones del exilio están realmente fraccionadas. ¿A qué punto están fraccionadas? Yo creo que así estamos fraccionados, pero también hemos sido en momentos coyunturales capaces de cohesionarnos para responder al pueblo de Cuba. Mira, con todas las cosas negativas que se le quiere echar al exilio cubano, la mayor parte de las cuales son injustas, hemos sido la primera fuente de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba durante 65 años, a pesar del irreconciliable diferéndum político que existe entre las dos orillas. Impresionante. Nosotros somos capaces de sobreponernos a nuestro rechazo por los crímenes, los abusos de esa dictadura, para mandarle ayuda a nuestra gente. Nos los quitamos aquí para mandárselo allá.
Y amén de lo que dicen algunos dentro de Cuba, ¿no? Porque hay también mucha manipulación por seguridad del Estado y por algunos que están pensando solamente en el dinero, etcétera. No conozco que los verdaderos patriotas estén simplemente así y entiendo la necesidad que existe, pero amén de lo que dicen algunos manipulados por la seguridad del Estado, el exilio le ha respondido a su gente. El exilio ha estado ahí presente, el exilio no se ha olvidado de los luchadores, no se ha olvidado de los presos políticos. Muchos de nosotros, de nuestro sudor, de nuestro trabajo, estamos siempre pensando en mandarle, no sé, 20 pesos a este, 10 pesos al otro, hacerle una recarga. A pesar de las diferencias ideológicas, porque aquí hay personas de derecha, de extrema derecha, conservadores, pero también gente de centro, centro izquierda, centro socialdemócrata. Exacto. Yo tengo amigos que ayudan a opositores dentro de Cuba que estuvieron con el régimen y desertaron y vinieron para acá y dijeron, bueno, ya, y su pensamiento es, digamos, por llamarlo de alguna manera en términos modernos, progresista, no son conservadores, no son derechistas o lo que sea. Así que sí, a pesar de eso, nos hemos sobrepuesto a eso. Y yo creo que eso habla bien de la esperanza de que un día podamos juntar fuerzas. Hemos visto que en algunas ocasiones, cuando se ha ofendido al exilio cubano, cuando se ha ofendido o cuando está en peligro algún cubano, también hemos reaccionado masivamente. Eso lo hemos hecho. Nosotros, yo estuve dirigiendo las campañas de Elian González y el pueblo de Cuba se lanzó detrás de la campaña. Desafortunadamente sucedió lo que decíamos que iba a suceder. A los muchachos lo iban a programar y eso fue lo que hicieron, lo convirtieron en un autómata, ¿no? ¿Qué debería de hacer en estos momentos con la situación actual que existe dentro de Cuba? ¿Qué debería de hacer en estos momentos el exilio? Mira, hay que dividir eso en dos etapas. En la etapa de liberación y la etapa, digamos, del momento ese, digamos, de emergencia, de urgencia que va a pasar inmediatamente que colapse ese régimen. Y si me permite, te explico. Sí, por favor. Esto es lo que yo creo, humildemente. La mayor parte de los países capitalistas que han tenido dictaduras permanecen las economías de libre mercado proveyendo los servicios cotidianos de una sociedad, ¿no? O sea, es una economía horizontal. Sigue funcionando la tienda, funciona la tiendecita, la de víveres, funciona la farmacia, el acueducto, no sé, todo sigue funcionando, la gasolina, todos los servicios siguen funcionando, los hospitales, esto y aquello, porque están en manos privadas y esas manos privadas lo hacen funcionar. Se cae esa dictadura y siguen funcionando. Se le sigue prestando más que menos esos servicios básicos a esa población. Pero en el caso de Cuba, donde hay una economía vertical y no por principios, donde hay una economía controlada de arriba abajo, cuando se derrumba y de hecho ya la mayor parte de esos servicios están caducos, cuando se derrumba esa dictadura, se derrumba esa economía completa y se detienen todos esos servicios porque, no sé, el que operaba la tienda era el pariente de aquel general y ese va a salir corriendo, no quiere que la hagan. El que encendía la luz para que hubiera corriente, ese también tiene que salir corriendo porque era el pariente de aquel coronel, etcétera. O sea, Cuba se va a detener. La poquita movilidad en ese sentido que hay del servicio a los ciudadanos va a quedar detenida. ¿Qué debemos hacer nosotros para ese momento? Fíjate que no estoy hablando para la liberación hay que hacer otra cosa. Pero para ese momento, nosotros debemos tener un plan de contingencia en el exilio cubano, organizado, que incluya a la población
que cuente con la ayuda de los Estados Unidos, porque estamos en su territorio, para que nos permita nosotros como pueblo ayudar a nuestra gente en ese momento. Porque la gente no van a tener que comer, no van a tener ni agua, no van a tener medicamentos. Mucha gente van a estar desesperada, inclusive se van a lanzar al mar buscando salir de ese infierno en ese momento, o puede venir allá adentro una debacle, ¿no? Morirse la gente, ya hay gente muriéndose de desnutrición. Se acaba de morir un preso político por desnutrición. Uno de los trillizos se murió por eso. Uno de los presos políticos. Entonces, para que el pueblo de Cuba desde ahora sepa que nosotros estamos conscientes de esa necesidad y que estamos preparados, que aquí no hay que temer a ningún cambio, porque el cambio solamente va a traer cosas buenas para la nación cubana. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Preparar almacenes, hablar con el gobierno de Estados Unidos y que nos deje preparar 1, 2, 5 barcos, 5, 6, 10 aviones, tenerlo, digamos, como decimos los cubanos, palabreado. Sí. No quiere decir que están ahí esperando a que suceda. No, puede suceder en 10 años eso, o en 5 años. Hombre, 10 años. O en 5 días. Pero puede pasar en 5 días. ¿Y qué hacemos? Corremos como gallinas sin cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad creemos nosotros que vamos a coger a todo el mundo un bote y vamos a salir por ahí para allá? El gobierno americano tiene un decreto presidencial en contra del movimiento de democracia que se lo va a aplicar a todo el mundo. Y te va a quitar los barcos y te va a meter preso. No te va a dejar hacer eso, porque no va a querer un caos. Entonces, antemano, sentarnos todos los cubanos. Si vamos a hacer esto entre todos, un plan de contingencia, de pueblo a pueblo, para cuando llegue ese momento, cuando el Díaz-Canel se monte en el avión junto con Fidel Castro, o cuando el pueblo de Cuba lo arrastre, que probablemente lo que le va a pasar, cuando llegue ese momento, que se acabó ese régimen, poder enseguida correr con plantas eléctricas para los hospitales, llevar agua, llevar medicamentos de los medicamentos más perentorios, hacer todas esas cosas que hay 1 millón de cosas. Yo le he propuesto esto al gobierno americano. Yo le he propuesto esto a otros cubanos. Yo he hablado de esto anteriormente, pero esto es una cosa que tenemos que hablar entre todos. Tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Nosotros, cuando aquellos 3 ciclones golpearon Cuba hace no sé cuánto, más de 10 años atrás, nosotros preparamos un plan de contingencia, buscamos avionetas que podían llevar, no sé, 5 o 6 toneladas cada uno, barcos, teníamos un muelle de 100 y pico pies de largo ahí para una posibilidad de un barco, habíamos hablado con un barco de carga, bueno, hablar con el gobierno americano y decir, no nos apliques el decreto, deja que esto pase, todo el mundo vamos a entender que no podemos salir con nuestras lanchitas por ahí para allá, bueno, todo el mundo vamos a llenar ese barco, vamos a buscar otro más, vamos, porque estamos saliendo de aquí, ¿sabes? No podemos ignorar esa realidad, no le podemos romper las leyes a ellos tampoco, ¿sabes? Esas cosas es lo que deberíamos nosotros estar hablando y pensando, porque nos va a sorprender. Nosotros pensamos que el régimen se va a caer un día, pero no tenemos un sentido de urgencia. Y hay que tener un sentido de urgencia cuando usted está viendo que ya no hay luz, que ya no hay comida. Yo lo veo de forma evidente. Que ya no hay quien recoja la basura, que ya no hay servicios en los hospitales, que ya no hay ni agua. Y que están en pugnas internas constantemente, hay una anarquía interna del propio sistema, claro. En cualquier momento colapsa. Entonces, si eso puede pasar, además no es eterno, nosotros tenemos que responder. Y después viene, lo más importante, claro, es el empujón que debemos darle nosotros. ¿Cómo hacerlo? Una cosa que dicen la gente, bueno, el pacifismo no va a lograr nada. A ver, aquí nadie ha hablado de pacifismo. O sea, estamos hablando de la lucha cívica, no violenta. ¿Qué sucede? No puedo repetir algo que decía Facundo Cabral, pero enseña mucho, ¿no? Que su abuelito le decía, hijo, no le temas a los valientes, témele a los cobardes, porque son muchos. Y yo suprimí la palabra que usó en lugar de cobarde para no decirlo, porque son muchos. Señores,
si todo el que desea la libertad de Cuba hubiera puesto un granito de arena, ese régimen no estaba ahí. Si todo el que habla de la libertad de Cuba hubiera hecho algo, no estuviera ahí. Eso fue un poco como cuando termina la guerra de independencia, y creo que fue Calixto García, Máximo Gómez, quizás, que decía, cuando empezaron a llegar todos los exiliados cubanos, dice, ay, si hubiesen llegado antes, esta guerra hubiese terminado. Exacto. Entonces, ¿y dónde estaban todos ellos? Y uno se lo pregunta, yo en el tiempo de la lucha armada, en los viejos tiempos de la lucha, era un puñado de cubanos los que lo hacían. Y aquí había más de 1 millón de cubanos en el momento. Recuerdo el padre de Díaz Balart, que fue el congresista, no recuerdo, perdón, a lo mejor me equivoco, Roberto Díaz Balart creo que se llamaba. Lincoln Díaz Balart era el congresista. Sí, el congresista, sí. Pero su padre, que fue uno de los primeros que empieza el movimiento de oposición contra los Castro. La Rosa Blanca. La Rosa Blanca, efectivamente, pero era contra viento y marea, porque todo el mundo apoyaba a Fidel Castro, todo el mundo veía aquello, como lo veía como una oveja negra. Mira, él hizo una carta advirtiendo lo que venía, ¿Sí? Que fue una profecía. Es increíble, si uno la lee ahora y uno dice, caballero. 80% de lo que puso. Rafael Díaz Balart. Efectivamente, Rafael Díaz Balart. Yo lo conocí y era una persona muy afable. Yo le tuve preso. La lucha cívica. Si todos los cubanos que quieren la libertad de Cuba por la lucha armada hubieran cogido un fusil, el régimen no estuviera. Esa es la realidad de los pueblos. Entonces, hubo que buscar alternativas. Yo fui a prisión por no hablar ante un gran jurado que investigaba un atentado cuando vino a Naciones Unidas, un supuesto atentado del que nadie se enteró. Yo fui a prisión por eso. Y ahí pude meditar mucho acerca de por qué nosotros, con una causa tan justa como la nuestra, no llegábamos por razón del resto del mundo para convencerlo en primer lugar, y también por qué, si era algo que nos atañe a todos, nos lastima a todos, nos destruye a todos, porque es que todos nos luchamos. ¿Por qué no hacemos? Y llegué a la conclusión que era el sentido de ese sacrificio personal en virtud del bien común no estaba arraigado en nosotros. Porque el régimen lo había destruido, porque en otras etapas costó trabajo también formarlo. O sea, las grandes luchas de nosotros, históricamente costó. Sálvese quien pueda. Sí, costó mucho. Entonces fue muy difícil. Bueno, entonces yo dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y ahí dije, cuando salga de aquí, voy a proponer la lucha cívica no violenta. Y eso fue lo que es. Esa lucha cívica no violenta. Y tuvimos éxito con las flotillas de democracia, que era de una manera toda que eso funcionaba. Y tuvimos éxitos con las campañas que hicimos aquí en Pie Seco, Pies Mojados, cuando pusieron Pie Seco, Pies Mojados, que lanzamos la campaña aquella de desobediencia civil por primera vez en el exilio, sí. Y aquello tuvo. Y esa misma campaña fue la que causó que Elian González no se lo llevaran por 6 meses. Yo lo que decía siempre no era que el padre no tuviera acceso a su hijo, eso no era así. Yo lo que decía que lo decidiera la familia reunida o una corte de familia y no los gobiernos, porque estaban los intereses políticos por el medio. Pero bien, nosotros entonces optamos y practicamos la lucha cívica no violenta. Fuimos 27 veces con flotillas frente a la costa de Cuba. El gobierno de Estados Unidos entonces puso un decreto presidencial porque el régimen de Cuba protestaba. Y me quiere deportar todavía. El gobierno ahora no me deporta porque un juez prohibió que me deportara, pero no me han dado la residencia. Y que la tengo aplicada, mi abogado Wilfredo Vale la aplicó hace 25 años atrás, más o menos, ¿no? Entonces el gobierno se sienta arriba de ti para que tú no hagas nada. Entonces había que buscar mecanismos, porque si tú salías en un bote y le tirabas 4 tiros a Castro, cuando tú regresabas, el gobierno americano era el que te metía preso. Sí. ¿Tú sabes? Te quitaba las estaciones de radio de transmisión clandestina que teníamos que hacer, te las quitaba, te perseguía. Una vez, hace un tiempo atrás, yo andaba buscando un muelle en una marina
para poner el barco, un barco de nosotros, uno de los dos barcos, a ponerlo ahí. Y llevo a donde estaba un americano que tenía una marina ahí en el río y le digo, mira, tenemos el barco así, queremos saber si usted tiene un muelle aquí. Y el americano me da la mano y me dice, ven para acá. Y me lleva para el fondo de uno de los almacenes que estaba pegado al agua del río Sur. Dice, ¿tú ves aquella plataforma ahí arriba? Yo, sí. Dice, esa la hizo el FBI hace 20 años atrás, cuando ustedes amarraban el barco Democracia en la casa de D'Artaguier que queda allí. Y se pasaban la vida allá arriba comiendo chicharrita, tomando coffee y mirándolos a ustedes para ver si ustedes salían de ahí o qué iban a hacer ustedes cuando ustedes organizaban flotillas. Entonces, la vigilancia era constante, tratar de impedir que tú hicieras eso era constante. Entonces, planteamos la lucha cívica no violenta, a la vez dentro de Cuba se estaba practicando la lucha cívica no violenta, el exilio acogió la lucha cívica no violenta. Y eso funcionó. El régimen, nosotros no habremos ganado, pero el régimen tampoco. El régimen no se va a la cama ni un solo día sin la preocupación de que tal vez no se levante. Ahora, ¿qué pasa? El régimen ha abatido a los luchadores, los ha acorralado, los ha metido presos, los ha matado. Bueno, ahí es donde te quería hacer la pregunta. Sucede el 11J y sucede también los eventos de Archipiélago. Y todas las esperanzas que muchas personas tenían, incluyendo mi generación, de que el método pacífico traería finalmente el cambio en Cuba, eso se desmoronó de pronto. Porque vieron que por un método pacífico no lo podían conseguir. Entonces, ha germinado dentro de Cuba, en mi percepción, a lo mejor yo estoy equivocado, pero ha germinado dentro de Cuba la visión de que solamente a pura violencia, a puras acciones de violencia, ese régimen puede caer. ¿Qué piensas al respecto y qué argumentos tú le darías todavía a esas personas que creen de que por métodos violentos es la única forma de tumbar al régimen y no por métodos pacíficos? Mira, yo no te digo que la lucha en Cuba no termine en violencia. El régimen cada vez cierra más las opciones. Y sí puede pasar. Pero volvemos a la cuestión anímica de Cuba, ¿no? Una de las cosas que ha hecho el régimen de Cuba es destruirle la autoestima al cubano. Desde que llegó al poder, le fue creando mecanismos para ir debilitando los pilares que fortalecen el carácter del ciudadano en una sociedad. O sea, creó los chivatos para alejarte de los amigos, creó todos esos mecanismos, por ejemplo, la tarjeta de racionamiento para tenerte parado en una línea, cuando había comida, en una línea para que tengas que pensar en el próximo plato de comida y no puedas pensar en el próximo presidente que no has tenido en 65 años. Denigrarte. Creó los estigmas para aislarte del resto de la sociedad. Fue creando mecanismos para poco a poco irse fortaleciendo. Por supuesto, creó el comité de defensa, los actos de repudio, todos esos mecanismos de la seguridad del Estado, para entonces reprimirte, y te fue dejando indefenso ante el Estado Todopoderoso. Entonces, el cubano es milagroso. El cubano pudo hacerlo del 11 de julio. Y es milagroso después, en noviembre también, que haya habido alguien allá adentro. Está bien, no hizo todo lo que él quiso hacer, pero trató, lo hemos juzgado. No, yo no lo juzgo. Hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? Esas mujeres cubanas, las damas de blanco y las otras, las jóvenes periodistas, que algunas de ellas están aquí hoy, otras todavía siguen allá adentro, los youtubers, todas esas gente son parte de ese espíritu renaciente que se tiene que fajar día a día contra esa dictadura, contra sus amenazas, etcétera, ¿no? Así que la semilla sí prendió. Sí. La semilla está ahí. Ahora tenemos que irrigarla. Tenemos que darle todo con nuestra pasión, darle todo nuestro respaldo, y nosotros también tenemos que prepararnos para actuar. Por eso nosotros íbamos en las flotillas allí, por eso yo iba en la proa del barco, no era por protagonismo,
era para que yo quería dar ese ejemplo, yo quería, mira, aquí tenemos que estar, no podemos ser Capitán Araña. Hacíamos eso, y hay que seguirlo haciendo. Yo me he puesto viejo y muchos compañeros míos también, pero otros jóvenes están aquí en el exilio queriendo hacer cosas. Ahora, ¿qué cosas? Hay cosas que tenemos que modificar. ¿Qué cosas hay que modificar? Mira, agregarle a la lucha cívica no violenta el concepto de lucha cívica clandestina. Eso no quiere decir violencia, no estoy hablando de violencia. ¿Qué es eso? ¿Por qué la dictadura detiene las manifestaciones? Porque a veces lo hacemos con el pecho descubierto. ¿Ve? Lo hacemos como se debía hacer, como en una democracia te permiten hacerlo, vamos a hacerlo igual en Estados Unidos, y ya no es igual, porque te dan un porrazo o te meten preso. Entonces, cuando se pueden hacer, por ejemplo, las denuncias, ¿no? La mayor parte de los muchachos fueron presos por una cámara, por tomar video. Bueno, está bien, pues voy a tomar video, lo voy a mandar para afuera, buscarse a quién mandárselo, para que la denuncia salga. Lo voy a borrar, pero yo no voy a salir en esa imagen, y yo voy a adulterar, yo voy a cambiar el sonido de mi voz, porque tampoco me cojan por eso. Hay mucha, perdona que te interrumpa, yo lo que he notado es que nos dejamos llevar por las emociones. Entonces, nos lanzamos, estamos con las emociones, pero no estamos pensando fríamente en las emociones. Pero hay que pensar. Por ejemplo, ¿no? Tú vas en una calle en Cuba, que están las calles en un lado y las casas en el otro, hay 50, 100, 200 cubanos. Oye, haz una cadena humana. Una cadena humana. Avanza como una cadena humana, que la policía vea que viene el pueblo caminándole para arriba. Haz cosas que impresionen al otro lado, pero que a la vez le diga al otro lado, tú no eres mi enemigo, a menos que tú te pares delante de mí, tú no eres mi enemigo. Tú, mira, el día que cojan a unos cuantos policías, cuando se van, le acaban de darle palo a un grupo de gente, y dobla la esquina, el policía, y vayan allá 4 o 5 cubanos con unos pasamontañas, y esto es difícil, yo sé que el que me está viendo diciendo, tú lo estás diciendo muy como en Miami. Bueno, mi hermano, yo estoy hablando para tu libertad, que es la libertad de mi pueblo también. Yo vivo aquí, yo vivo libre. Pero el día que pase eso, que ha pasado en muchos otros países, quiere decir que no es que no pueda pasar. Y ese policía no le tienen que dar golpe, no tienen que mandar a la policía, no tienen que hacer nada de eso. No. Tú agarras a mi policía y con su propia esposa lo amarras a un poste de teléfono y lo humillas. Y al otro se lo hiciste allá y allá y allá. El día que eso pase, no lo hiciste a la policía, no te pueden acusar de que lo mataste. Pero el poder lo tienes tú. Pero el policía empieza a calcular, espérate, esto se está virando. Y como eso, muchas cosas. Yo estoy escribiendo un manual que lo escribí en prisión y me lo quitaron y me lo botaron por una huelga de hambre que hice en la prisión cuando estuve aquí en Estados Unidos preso, por no hablar del calculador federal, que lo llamo metodología breve de la lucha cívica. Y entonces propongo muchas de esas cosas que a lo largo de, 56 años de lucha que tengo ya, he aprendido. He hecho algunas de las cosas, nunca he amarrado a un policía por teléfono, quiero aclarar, pero sí pienso constantemente y veo, yo estudio las manifestaciones y yo digo, si ahora hicieran esto, si cogieran como hicimos nosotros cuando Elian González. Oye, los policías de Miami los policías en Estados Unidos son policías, ¿no? Sí, no. Esos son como unos tanques de guerra cuando te vienen para arriba. Son paramilitares. Y aquí hay mucha técnica y hay mucho equipo. Y por 6 meses no pudieron. Y para llevárselo tuvieron que darnos. A mí me dieron un culatazo en la cabeza y me tiraron en el piso y se llevaron el día por arriba de mí. Nosotros hicimos la cadena humana de solidaridad, que nos enganchábamos los brazos y nos sentábamos en el piso cada vez que veíamos que podía venir un intento de llevárselo, y no podían. Ellos calculaban y decían, no, pero no podemos pasar. Un policía se enreda con la gente, no puede pasar. Tú le haces lo mismo en la calle, de pared a pared. Se lo haces.
¿Crees que el fin de esa dictadura está cerca o todavía demorará? ¿Qué percibes tú en estos momentos? Mira, hasta ahora hemos querido madurar la fruta a golpe. Y todo este proceso tiene su maduración. Algunos dirán, ya está podrida, ¿no? Sí, es posible. Pero tenemos que contar con el factor que mencioné anteriormente. La autoestima disminuida, hay que recobrarla. Y eso es lo que está pasando. Estamos en un proceso que tiene dos aspectos. Uno, se está recuperando la autoestima del cubano. El cubano se está dando cuenta del poder tremendo que tiene un ciudadano y un pueblo cuando se decide accionar juntos. Y a la vez el deterioro y el descrédito de los cuadros de la dictadura. Y ya hay gente mandando mensajes. Y ya hay policías que le están diciendo a alguna gente, fíjate que yo te vengo a arrestar, pero yo no te he dado golpe. Fíjate que yo no te apreté mucho a la esposa. Eso no lo hace. No, eso no es que lo hagan todos los policías. La mayor parte de los policías dan golpe y aprietan mucho a la esposa. Pero sí se han dado casos así. Entonces, esos dos factores combinados van, por decirlo de alguna manera, madurando el proceso. Y cuando llegue a ese punto de maduración, a ese pueblo no hay quien lo aguante. Mira lo que pasó en Rumanía, lo que le pasó a Ceausescu, confiado de que todo ese pueblo era de él. Dando aquel discurso y de pronto vino una ola que ni vio ni sintió, pero la ola estaba allá detrás y se lo tragó. Bueno, a él y a la esposa. Y a la mujer y a los hijos. Y la cara de él habló más que nada, ¿no? La expresión de que él estaba en ese momento arrogante, prepotente, y de pronto cambia al miedo, al pavor. Sí. Y ahí eso le va a pasar. Tiene el padrino. Si Díaz-Canel, en los primeros tiempos de su mandato, salió corriendo una vez ante el pueblo, ¿cómo será cuando llegue ese momento? Eso habría que verlo. Ya una última pregunta para finalizar. ¿Cómo visualizas el futuro de Cuba? ¿O qué quisiera? A ver, es una pregunta un poco contradictoria, porque ¿cómo lo visualizas desde el punto de vista práctico? Es una cosa, pero tú, en tu visión, ¿no? ¿Cuál es el futuro que desearías para Cuba? ¿Cómo lo ves? Bueno, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que es posible. Mira, yo tengo una fe muy grande que una vez terminada esta dictadura y se desaten las dinámicas de libertad en el individuo, vamos a poder reconstruir a nuestro país desde el punto de vista económico. Vamos a poder reconstruir nuestro país más rápido de lo que nosotros imaginamos, por nuestra inventiva, por nuestro tesón, pero también porque yo sé que hay muchos cubanos alrededor del mundo que van a regresar. Y hemos obtenido muchísimas experiencias en otros lugares del mundo, que vamos a traer, inclusive muchos cubanos que tienen capital en otros lugares que van a querer invertir en su país para reconstruirlo. Una cosa que sí va a ser un poco más difícil es algo más subjetivo, que es la reconstrucción del carácter que ha sido dañado, el daño antropológico que nos ha hecho ese régimen. A veces no nos damos cuenta, y yo se lo digo a mis hermanos cubanos, ¿no? Pero cuando nosotros lanzamos una de esas palabrotas, aunque se lo lancemos a quien sea y que se lo merezca, no nos damos cuenta que estamos contaminados de castrismo. El castrismo nos modificó hasta eso, hasta el lenguaje. Nosotros ponemos un video donde están pasando cosas y en vez de hablar de abusadores, de esto, aquello, decir calificativos que el mundo entiende, nosotros lanzamos unas malas palabras horribles, incluyendo a las mujeres. Y esto es una crítica constructiva, curioso. Es decir, yo quiero con mi vida a cubanos, con defecto y sin defecto, sí. Los quiero. Pero tenemos que despojarnos del castigo. Y esa mancha, esa costra de las palabras de eso, el mundo nos ve y no nos entiende. Díaz-Canel es todo y más de lo que le dicen. ¿Okay? Y a mí también me da, y a veces se me va algún coño o algo de eso por ahí. Sí,
Es cierto, pero el que está mirando de afuera, que no tiene la misma pasión, tú quieres convencerlo y no quieres que vea a una persona o una mujer diciendo ciertas partes del cuerpo que no vienen a juego con lo que está pasando en ese Esos momento. códigos no lo entienden, porque son códigos realmente castristas, son códigos que están ahí, hemos heredado, nos han inculcado, nos han adoctrinado con la indiferencia, con el salvajismo, la brutalidad, el atropello, y tomamos la violencia como si fuese lo más normal del mundo. Y digo violencia desde el punto de vista de la acción, pero también del lenguaje, que por la mayoría de las veces lo que expresa. Ahora, si tú hablas de tirano, si tú hablas de dictador, si tú hablas de asesino, si tú hablas, el mundo entiende esas palabras. El de las otras parece que es una bronca de esa Sí. marginal, ¿no? Así que yo creo que hay, y eso es algo que podemos empezar a hacer ya. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchas cosas que yo creo que el cubano va a poder aportar. Nosotros tenemos, los cubanos, que reconstruir la infraestructura completa de Cuba. Y eso es palabras mayores. Y solamente la podemos hacer con el concurso de todos los cubanos. Y necesitamos la inversión extranjera en Cuba, pero no una inversión que se apodere de nuestro futuro y nos embargue el futuro, sino una inversión que sea razonable, que se beneficie del inversionista, pero también a la nación. No, que todo el mundo participe, Sí. y no dejar tampoco a un lado los cubanos que están dentro de Cuba, que están fuera de competencia con respecto a los inversores extranjeros. 65 años marginados y entonces no puede venir a darle. Contra llega también, entonces. Pero yo creo que no vamos a hacer, yo creo que sí, y creo que van a haber movimientos de justicia social. ¿O crees que ves un futuro luminoso para Yo sí, optimista? yo sí. Le tengo fe a eso, le tengo fe a Cubano. No, lo que no ha logrado el régimen es matar una cosa que solamente se da en nuestra tierra y se llama cubanía. Y vamos a beber de eso los cubanos, y nos vamos a nutrir con eso, y eso nos va a permitir reconstituir a nuestra nación.